Luis se despertó de repente con el sonido del despertador. Al sentarse en la cama, sintió sus huesos crujir, recordándole que ya tenía 65 años. Aún así, la edad no le impedía seguir adelante. Después de arreglarse y lavarse la cara, fue al cuarto contiguo para despertar a su hija Carmen, de 35 años. Carmen no podía mover las piernas desde que tuvo un grave accidente a los 10 años. Desde entonces, Luis la cuidaba con gran ternura. Llamó a Carmen para despertarla, sacudiendo su hombro suavemente. Ella murmuró un poco y abrió los ojos lentamente, con una expresión infantil como si aún tuviera 10 años. Luis ayudó a Carmen a sentarse en su silla de ruedas, que estaba al lado de la cama, y la llevó al baño. Después de ayudarla a limpiarse y vestirse, la llevó a la cocina para desayunar juntos. Luis había establecido una rutina cuidadosa a lo largo de los años. Sabía cómo mover a Carmen sin lastimarla y cómo alimentarla con calma, dándole comida con una cuchara. Mientras desayunaban, Luis notó algo diferente, un destello en los ojos de Carmen, como si quisiera sonreír. De repente, vio los dedos del pie de Carmen moverse ligeramente bajo la mesa. Fue un movimiento pequeño, pero Luis estaba seguro de lo que había visto. Después del desayuno, Luis llevó a Carmen afuera para que tomara un poco de sol de la mañana, algo que hacían todos los días. Les gustaba pasear por el jardín y respirar el aire fresco. Pero ese día, Luis observaba a Carmen de cerca, buscando más señales extrañas. Vio que los dedos de la mano de Carmen se movían un poco y notó un cambio casi imperceptible en cómo se sentaba. Por la noche, después de acostar a Carmen, Luis se quedó despierto pensando. Comenzó a preguntarse si era posible que Carmen no estuviera realmente paralizada. ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? Luis se reprendió por pensar así, pero la duda ya estaba en su mente. Luis se despertó temprano, como hacía todos los días, a pesar de sentir el peso de sus 65 años y las dolencias propias de esa edad. Pero los dolores en su cuerpo no eran nada comparados con la tristeza que sentía por dentro. Desde que un accidente de automóvil se llevó la vida de su esposa y otra hija, Luis vivía solo con su hija Carmen. Desde entonces, se había dedicado por completo a cuidarla, después de que resultara gravemente herida y perdiera la capacidad de mover las piernas. Los médicos habían realizado muchos exámenes y afirmaron que nunca volvería a caminar. Luis no dudaba de que los médicos tuvieran razón, pero algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta, porque algo parecía fuera de lugar. Luis se dirigió al cuarto de Carmen para comenzar otro día cuidándola, pero este día no sería como los demás. Conocía muy bien a su hija y sabía interpretar cada mirada y gesto de ella. Cuando notó un brillo diferente en sus ojos y un leve movimiento en los dedos del pie, supo que algo importante estaba sucediendo. Luis sintió el suelo frío de cerámica bajo sus pies mientras se dirigía al baño para su higiene matutina. Se movía lentamente, sintiendo el peso de los años. Luego, fue al cuarto de Carmen para despertarla y comenzar el largo proceso de levantarla, bañarla y vestirla, una rutina que había seguido durante muchos años. «Buenos días, Carmen», dijo Luis, intentando parecer alegre mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz. Carmen murmuró algo, protegiendo sus ojos de la claridad. Su cabello estaba desordenado y la habitación olía mal por las sábanas sucias. Luis suspiró, puso a Carmen en la silla de ruedas y la llevó al baño. Allí, la desvistió con cuidado, tratando de no mirar demasiado su cuerpo herido, y la llevó a la ducha. Carmen gimió cuando el agua caliente tocó su piel. «No llores, ya casi terminamos», la tranquilizó Luis. Después de enjuagarla, peinó su cabello con delicadeza, fruto de años de práctica. Carmen parecía distante, murmurando palabras que Luis no entendía. La colocó nuevamente en la silla y la llevó a la cocina, donde la alimentó con cuidado, limpiándole la boca cuando era necesario. Era una rutina realizada con amor, pero Luis tenía dudas creciendo dentro de él. Después de dejar a Carmen viendo la televisión en la sala, Luis fue a su habitación y sacó algunas cajas antiguas llenas de fotos, recortes de periódico y artículos sobre el accidente ocurrido hace 25 años. Quería encontrar algo que pudiera confirmar o aliviar sus sospechas. Ver las fotos de su esposa e hija fallecida le trajo mucha tristeza.
Entre los recuerdos, encontró el recorte del periódico sobre el accidente, un coche chocando contra un camión, con su esposa conduciendo y Carmen en el asiento trasero. Carmen sobrevivió, pero quedó paralizada. Reviviendo el dolor de aquellos momentos en el hospital y las lágrimas de Carmen, Luis se preguntó por qué dudaba ahora, después de tanto tiempo. Tal vez solo estaba cansado. Guardó todo y fue a almorzar con Carmen, alimentándola como siempre. Luego, la llevó a la cama para que descansara y se acostó también, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Después de una siesta que duró hasta la tarde, Luis fue al cuarto de Carmen y se sorprendió al no encontrarla allí. La silla de ruedas también había desaparecido. Sin aliento, corrió por la casa llamándola hasta encontrar a Carmen en el patio, sentada, mirando las plantas. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Luis, nervioso. Carmen se asustó con la pregunta, mirando confusa a Luis y tratando de decir algo que no tenía sentido. Luis se dio cuenta de que Carmen no parecía preocupada por estar fuera de la cama. Después de calmarse, Luis la llevó adentro sin decir nada y la puso frente a la televisión, donde estuvo el resto del día. Luis pasó la noche en vela, reflexionando sobre lo sucedido. No podía dejar de pensar que tal vez Carmen se asustó al ser encontrada. ¿Estaba Carmen fingiendo su condición todo este tiempo? ¿Cómo podía Luis sacarse esa duda de la cabeza? A la mañana siguiente, Luis tomó una decisión. Dejó a Carmen con la enfermera que venía a ayudar algunas veces a la semana y fue de compras. Compró pequeñas cámaras ocultas que podría colocar por la casa para observar a Carmen cuando no estuviera presente. Se sentía mal por desconfiar de su hija, pero necesitaba saber la verdad. Por la noche, con Carmen ya dormida, instaló las cámaras ocultas apuntando a los principales espacios de la casa y las conectó a una tableta en su habitación. Así podría ver todo sin que Carmen se diera cuenta. Luis se fue a dormir ansioso, esperando descubrir lo que tanto quería saber. A la mañana siguiente, se levantó y fue directo al tablet. Revisó rápidamente las grabaciones de la noche y no vio nada extraño. Carmen estaba inmóvil en la cama, como siempre. Luis se calmó un poco, pensando que tal vez estaba siendo paranoico. Después del desayuno, fue a despertar a Carmen, que estaba acostada mirando al techo. «Buenos días, Carmen, hora de levantarse», dijo Luis, abriendo las cortinas. Carmen parpadeó, confundida por la luz, y murmuró algunas palabras. Luis la ayudó a sentarse en la silla de ruedas y la llevó al baño para lavarse. No vio nada diferente mientras la bañaba y vestía, ella parecía tan pasiva y distante como siempre. Después del baño, la llevó a la cocina, le dio el desayuno, después de limpiarle la boca, la puso frente al televisor. Regresó a su habitación para revisar las cámaras, sintiéndose un poco tonto por desconfiar de su propia hija, pero necesitaba estar seguro. Para su sorpresa, las cámaras mostraron algo increíble. Poco después de que Luis se fuera, Carmen dejó de murmurar y su rostro cambió a una expresión clara y consciente. Con esfuerzo, se levantó y caminó hasta el baño, tocando su rostro y su cabello en el espejo como evaluándose, antes de volver a la silla y recuperar su expresión distante, justo a tiempo para que Luis regresara. Luis estaba choqueado y confundido. Sus sospechas eran reales. Carmen había estado fingiendo todo este tiempo. Pero, ¿por qué? ¿Desde cuándo había estado sucediendo esto? ¿Carmen había fingido la parálisis desde el accidente o había comenzado después? Luis se sintió invadido por la ira, la confusión y la tristeza. Pensó en encender un cigarrillo para calmarse, aunque había dejado de fumar hace años. Necesitaba más pruebas antes de enfrentar a Carmen. Pasó el día observando el tablet, viendo a Carmen hacer cosas que no debería poder hacer, como estirar las piernas, ponerse de pie cerca del refrigerador y apoyarse en los muebles para caminar. Luis no podía creer que hubiera pasado 25 años cuidando de Carmen, pensando que no podía caminar, cuando en realidad podía. Se sentía engañado y comenzó a preguntarse si Carmen se reía de él todo ese tiempo. Esa noche, después de acostar a Carmen, Luis se quedó despierto, inquieto, pensando en qué hacer. Parte de él quería enfrentar a Carmen de inmediato y exigir una explicación,
pero su lado racional le aconsejaba ser cauteloso y reunir más pruebas antes de cualquier confrontación. Incluso consideró hablar con un psicólogo, o tal vez con un abogado. A la mañana siguiente, la ira de Luis disminuyó y fue reemplazada por la tristeza. Se preguntaba cómo habían llegado las cosas a este punto. ¿Cómo había cambiado tanto su hija como para mantener una mentira tan grande y cruel durante tanto tiempo? Recordaba a Carmen cuando era pequeña, sonriente y llena de energía. ¿Qué había hecho que la niña inocente se convirtiera en esta mujer que mentía? Luis decidió cambiar su enfoque. En lugar de buscar más mentiras, intentaría entender qué había llevado a Carmen a fingir su condición. Ese día, trató a Carmen con más cariño, intentando ver más allá de la falsa discapacidad. Durante el almuerzo, intentó conversar con Carmen, preguntándole cómo se sentía y si necesitaba algo. Carmen solo murmuraba sin sentido, pero Luis creyó ver tristeza en sus ojos. Después del almuerzo, en lugar de ponerla frente al televisor, Luis llevó a Carmen afuera para que tomaran un poco de sol juntos. Le contó historias de cuando Carmen era niña, de los juegos que jugaban y de su risa contagiosa. Habló sobre su madre y lo mucho que la amaba. Carmen no dijo nada, pero una lágrima rodó por su rostro. Por la noche, Luis acostó a Carmen con cuidado, la cubrió suavemente y apagó la luz. Dejó el tablet encendido, pero ya no le interesaban las grabaciones. Lo que quería era reconectarse con Carmen. En los días siguientes, Luis dedicó más tiempo a estar con Carmen, llevándola a pasear por el parque, leyéndole historias y mostrándole fotos antiguas. Notó a Carmen más presente y activa. Un día, mientras miraban un álbum de fotos, Carmen tocó una foto de los dos y murmuró, «Mamá, papá». Luis se emocionó, ya que era la primera vez que Carmen decía algo coherente en años. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Carmen diciendo, «Te amo, hija mía». En ese momento, Luis se dio cuenta de que lo más importante no era exponer la mentira, sino reconstruir la relación con su hija. Sabía que con el tiempo, Carmen se abriría y revelaría la verdad sobre su supuesta parálisis, pero eso podía esperar. Por ahora, simplemente quería disfrutar de la compañía de su hija. Por primera vez en años, Luis sintió esperanza. Las semanas pasaban y la conexión entre Luis y Carmen crecía lentamente pero de manera constante. Carmen se volvía cada vez más comunicativa y expresiva en presencia de su padre, e incluso comenzó a hablar algunas palabras de nuevo. Luis dejó de revisar las grabaciones de las cámaras escondidas, sintiendo que no era correcto espiar a Carmen de esa manera. Quería reconstruir la confianza entre ellos, así que comenzó a interactuar más directamente con ella, prescindiendo de las cámaras. Una mañana, después del desayuno, Luis llevó a Carmen al patio para disfrutar del sol de primavera. El cielo estaba despejado y los pájaros cantaban. «¡Qué día tan bonito, ¿verdad, hija?», dijo Luis. Carmen abrió los ojos y murmuró algo que Luis no entendió. Él sabía que la recuperación llevaría tiempo y que necesitaba paciencia. Al regresar a la casa, pasaron frente al espejo y Carmen miró su reflejo con más atención. «Estás estupenda, Carmen», dijo Luis, intentando animarla, mencionando cómo su cabello seguía siendo tan rebelde como en la infancia. Carmen lo miró y esbozó una pequeña sonrisa, emocionando a Luis. Después del almuerzo, mientras llevaba a Carmen a su habitación para que descansara, ella agarró su brazo y dijo, «Papá», con voz débil. Luis se emocionó mucho, ya que había pasado años desde que ella lo llamaba así. «¿Qué pasa, hija?», preguntó él. Carmen señaló hacia la ventana, indicando que quería volver al jardín. Luis la llevó afuera, cerca de los rosales, y le dijo que lo llamara si necesitaba algo, antes de ir a colgar la ropa en el tendedero. De repente, Luis escuchó un ruido proveniente del patio y corrió, temiendo que Carmen se hubiera caído. Pero lo que vio lo sorprendió. Carmen estaba de pie, apoyada en la pared, con la silla de ruedas caída a un lado. Parecía que había intentado caminar y había tropezado. Al ver a Luis, Carmen se asustó. «Hija, ¿puedes caminar?», preguntó Luis, incrédulo. Carmen no respondió, sus piernas temblaban por el esfuerzo de estar de pie. Ella cayó al suelo, y Luis corrió para ayudarla,
haciéndola sentarse. Carmen evitaba mirarlo a los ojos y su labio temblaba. No te preocupes, no estoy enojado, la tranquilizó Luis. Pero necesito que me expliques qué está pasando. Carmen negó con la cabeza, negándose a mirarlo. Por favor, Carmen, sé que me mentiste sobre tu parálisis todos estos años. Necesito entender por qué. Carmen comenzó a llorar y Luis la consoló, abrazándola como cuando era más joven. Después de calmarse, Carmen se disculpó y comenzó a contar su historia. Dijo que, después del accidente que mató a su madre, despertó en el hospital sin poder moverse. Los médicos dijeron que podría mejorar, pero pasaron meses sin progreso. Carmen se deprimió al estar tan limitada y odiaba la lástima que los demás sentían por ella. Un día descubrió que podía mover los dedos de los pies y comenzó secretamente a entrenar sus piernas hasta poder ponerse de pie y caminar un poco. Pero ser parapléjica ya se había convertido en parte de quien era, atrayendo atención y evitando la escuela y la socialización. Incluso después de recibir el alta, Carmen continuó fingiendo la discapacidad. La mentira comenzó como algo temporal, pero se volvió permanente. Se sentía culpable por engañar a Luis, pero tenía miedo de contar la verdad. Luis escuchó, impactado, cuando Carmen terminó. Le dijo que debería haber contado antes, pero lo importante era que ahora él conocía la verdad y la ayudaría. Carmen lloró de alivio y lo abrazó fuerte. Luis la consoló, prometiendo superar juntos esta situación. Esa noche, después de la cena, conversaron más. Luis reafirmó su amor y comprensión, sin resentimientos. Carmen compartió más sobre sus miedos y frustraciones. Luis prometió programar una consulta con una psicóloga y sesiones de fisioterapia para ayudar a Carmen a recuperar fuerza y estabilidad en las piernas. Al día siguiente, Luis programó una consulta con la doctora Raquel, una psicóloga destacada, para la tarde, y estableció sesiones de fisioterapia 3 veces por semana para Carmen con un terapeuta especializado en rehabilitación. Carmen estaba nerviosa cuando se enteró de las citas, pero aceptó ir. Después del desayuno, Luis y Carmen conversaron. Luis dijo que entendía el miedo de Carmen ante este gran cambio, pero enfatizó que era esencial ser fuerte y dedicada para superar las mentiras y limitaciones que ella misma había creado. Contar la verdad fue el paso más difícil. Ahora estoy aquí para apoyarte en todo. No estás sola, consoló Luis. Carmen, emocionada, agradeció y expresó su deseo de cambiar. Quiero intentarlo. Ya no aguanto más vivir escondida, dijo ella. Fue un momento significativo para Carmen, saliendo por primera vez sin necesidad de fingir. Con las manos temblando de ansiedad y emoción, Luis la tranquilizó y la ayudó a acomodarse en el coche, asegurándole que la doctora Raquel era muy comprensiva. En el trayecto, Carmen observaba el mundo exterior, maravillada por todo lo que veía, como si fuera un descubrimiento nuevo. Al llegar a la consulta, fueron recibidos por la doctora Raquel, quien los hizo sentir como en casa. Tenía un aire gentil y acogedor. Encantada de conocerte, Carmen, dijo la doctora Raquel. Aquí puedes sentirte segura para hablar. Carmen se sentó, todavía tímida, pero la sonrisa de la psicóloga la hizo sentir más cómoda. La doctora Raquel explicó que el espacio era seguro y sin juicios, un lugar donde Carmen podía compartir sus sentimientos abiertamente. Aquí podemos hablar de cualquier cosa que estés sintiendo, ¿de acuerdo?, dijo la doctora Raquel. Carmen, sintiéndose más cómoda, estuvo de acuerdo. La doctora Raquel se convirtió inmediatamente en una fuente de confianza. Durante la larga sesión de casi 2 horas, Carmen compartió sus sentimientos de vergüenza, miedo e inseguridad, explicando cómo estos sentimientos la llevaron a fingir su discapacidad y cómo esto creó un ciclo difícil de romper. La psicóloga escuchó atentamente, haciendo preguntas relevantes y enfatizando que, a pesar de los errores, era esencial no autocriticarse demasiado. Ahora era el momento de sanar y redescubrirse. Luis también participó, recibiendo orientación sobre cómo apoyar a Carmen sin presionarla demasiado. Él comprendió y prometió su apoyo incondicional. Al final, la doctora Raquel elogió su progreso por abrirse y programaron citas semanales. Carmen se sintió renovada.
No fue tan difícil como pensaba, dijo Luis de camino a casa. Carmen estuvo de acuerdo, sintiéndose esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Después de almorzar, fueron a la primera sesión de fisioterapia con David. La clínica tenía varios equipos para ayudar en el ejercicio de cada parte del cuerpo. David, el fisioterapeuta, era un hombre fuerte y enérgico, pero muy amigable. Realizó un examen completo a Carmen, notando atrofia muscular debido a la falta de uso, pero nada que no pudiera mejorarse con entrenamiento. Comenzaron con ejercicios suaves de estiramiento y fortalecimiento. Carmen se cansaba rápido, pero David era paciente, enseñándole también ejercicios para hacer en casa. Luis observaba orgulloso el esfuerzo de Carmen. David sugirió aumentar la ingesta de proteínas para ayudar en el desarrollo muscular. Al final de la sesión, Carmen estaba cansada pero motivada. Después de la consulta, de regreso a casa, Carmen estaba emocionada, contándole a su padre sobre los ejercicios. El terapeuta dijo que pronto podré estar de pie sin temblar y tal vez incluso empezar a caminar un poco, dijo a Luis, quien se alegró mucho de ver a su hija tan motivada. Sabían que el camino sería largo, pero estaban en el camino correcto. Esa noche, Carmen se acostó temprano, exhausta. Luis llamó a la señora Beatriz, una enfermera que había ayudado en el pasado, para decirle que ya no necesitarían sus servicios. Ella se sorprendió con la noticia, pero aceptó la decisión. Para Luis, era hora de que Carmen se volviera más independiente, dejando atrás otra parte del pasado. En los días siguientes, Carmen mostró progreso, logrando estar de pie y dar algunos pasos. El psicólogo también notó mejoras en el estado de ánimo y la autoestima de Carmen. Sin embargo, hubo momentos de frustración. Después de una sesión de fisioterapia desafiante, Carmen regresó a casa irritada y se encerró en su habitación. Al día siguiente, Luis, preocupado, encontró la habitación de Carmen vacía. Después de buscar por todas partes, llamó a la policía. Comenzó la búsqueda y Luis pasó la noche ansioso. Afortunadamente, la encontraron desorientada pero a salvo cerca de una plaza. Al reencontrarse, Carmen se disculpó por haber huido. Luis la abrazó, aliviado. No te preocupes, vamos a resolverlo juntos, le dijo a Carmen. Luis se dio cuenta de que necesitaba ayudar a Carmen a ganar más confianza y autonomía. La llevó a lugares públicos para ayudarla a acostumbrarse al entorno externo y manejar su ansiedad. Poco a poco, Carmen comenzó a sentirse más cómoda en presencia de otras personas y a manejar mejor sus emociones. La doctora Raquel ayudó a Carmen a entender que las recaídas son parte del proceso de recuperación. Prometió apoyarla siempre, lo que dio a Carmen mucha seguridad. Poco a poco, Carmen se adaptó a su nueva situación. Luis compró una silla de ruedas más pequeña para facilitar sus paseos al aire libre, lo que ayudó mucho en la recuperación de Carmen. Los avances en la fisioterapia con David, introduciendo pesas y bandas elásticas, fueron impresionantes. Carmen ya podía ponerse de pie y caminar con andador. Viendo el progreso, David sugirió a Luis que Carmen intentara caminar sola. Luis, emocionado, compartió la idea con Carmen, quien, aunque nerviosa, aceptó el desafío. En la sala, con espacio para caminar, Luis tomó las manos de Carmen, animándola. Carmen, respirando profundamente, dio sus primeros pasos con la ayuda de su padre, fue ganando confianza, hasta soltar las manos de Luis y caminar sola por la sala. Fue un momento lleno de emoción y lágrimas para ambos, celebrando un hito importante. Con el tiempo, Carmen se volvió más independiente, caminando por la casa y el patio sin necesitar ayuda. Luis todavía la acompañaba a las terapias, pero Carmen ya hacía muchas cosas por sí misma. Un día, tomando té, Carmen le dijo a Luis que quería vivir sola. Luis se sorprendió por la declaración repentina. Todavía estás en proceso de recuperación y necesitas apoyo, argumentó Luis. Pero Carmen estaba decidida. Necesito intentar vivir por mi cuenta. Ahora que puedo, no quiero depender siempre de ti. Carmen estaba determinada a ganar autonomía y no ser vista más como una carga, mostrando su deseo de comenzar una nueva etapa de independencia. Luis tomó su mano delicadamente, mirándola a los ojos con una mezcla de amor paternal y admiración.
Carmen, nunca has sido ni serás una carga para mí. Estoy aquí para apoyarte todo el tiempo que necesites. Pero si sientes que estás lista para seguir tu propio camino, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Estoy increíblemente orgulloso de ti, dijo Luis, con la voz entrecortada por la emoción. Se abrazaron, un abrazo lleno de amor y apoyo incondicional. Luis sentía un orgullo mezclado con una punzada de tristeza al pensar en verla partir. Después de años de luchas y logros juntos, la idea de no compartir el día a día pesaba en su corazón. Sin embargo, comprendía que era crucial permitir que Carmen siguiera su propio camino y viviera plenamente. Con el paso de los años, Carmen realmente se convirtió en ese pájaro libre, como solía decir Luis. Encontró a alguien especial, se comprometió y estaba construyendo su propia historia llena de amor e independencia. En una noche particularmente tranquila, Luis tuvo un sueño vívido con su difunta esposa. En el sueño, ella lo abrazaba con ternura, sonriendo con ese amor y gratitud que él recordaba tan bien. Ella le agradecía por todo lo que había hecho, expresando su orgullo por la fuerza y dedicación de Luis como padre. Este sueño le trajo a Luis una sensación de paz y cierre. Era como si, de alguna manera, él recibiera la aprobación que siempre buscó, un signo de que, a pesar de los desafíos e incertidumbres, había seguido el camino correcto al criar a Carmen con tanto amor y dedicación. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des like, te suscribas al canal y no te olvides de dejar tu opinión sobre qué te pareció la historia aquí en los comentarios. Entonces, hasta la próxima historia.